Hace ya varios años, nuestra familia quedó marcada por un error que nunca imaginamos sería fatal. Todo comenzó con la llegada de una mujer a nuestro pueblo, un lugar pequeño y recóndito en la Sierra de Guerrero, donde el viento parece contar secretos antiguos entre las ramas de los pinos. Ella se llamaba Rosa, y aquel otoño nos la presentaron como la nueva inquilina de una casa que habíamos rentado para no alejarnos del pueblo. Al principio, nada parecía fuera de lugar, la vida seguía su curso entre los murmullos del río y el olor a tierra mojada. Rosa era una figura silenciosa, de paso medido y mirada esquiva, pero no levantó sospechas. Pasaron los meses y los vecinos comenzaron a cambiar su forma de mirarla. Sus palabras se cargaron de temor y desconfianza, hablando en susurros que se mezclaban con el crepitar de las fogatas por la noche. Decían que Rosa practicaba la brujería, que la veían salir al patio bajo la luna llena, acompañada por el silencio denso de la noche, mientras hacía rituales que nadie comprendía, pero que todos temían. Para nosotros, en casa, esas voces parecían lejanas, meras supersticiones del pueblo. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y fue justo cuando la sombra de la crisis económica se cernió sobre nuestro hogar, que todo cambió. Mi padre, con la carga de la incertidumbre y la urgencia en el pecho, tuvo que vender la casa donde vivíamos. El peso de la necesidad nos obligó a pedirle a Rosa que desocupara el lugar que por meses había habitado. Ella aceptó con la calma de quien sabe más de lo que dice y nos pidió una semana para recoger sus cosas. Así, en un sábado gris, nos mudamos a una casa nueva, un poco más alejada, en las orillas de un pequeño pueblo en las montañas de Guerrero, donde la bruma cubre las mañanas y el canto lejano de los coyotes es un recordatorio constante de que no estamos solos. Durante esos primeros meses, mi hermana y yo comenzamos a descubrir rastros de lo que había quedado atrás. Cerca de la entrada, entre la basura, aparecieron objetos que no pertenecían a cualquier casa común, cartas viejas, amuletos tejidos con hilos deshilachados, símbolos que nos parecían extraños y amenazantes. La curiosidad infantil nos hizo adentrarnos en ese mundo silencioso, y aunque mamá nos reprendió por tocar esas cosas, ya era demasiado tarde. Habíamos desatado un hilo que no sabía si podríamos detener. Una tarde, mientras revisábamos la basura, mi hermana tomó unas cartas y unos amuletos con una mezcla de asombro y miedo. No entendíamos entonces el alcance de aquel acto, pero era el inicio de una tormenta que nos robaría el sueño por muchas noches. Pocos minutos después, cuando mamá la regañó, un aire pesado invadió la casa y una sensación fría nos recorrió la piel. Fue entonces que mi padre, al encontrar una llave olvidada en la reja de una ventana, quiso inspeccionar. Cuando apenas estaba a punto de girar la llave, un grito desgarrador de mi hermana lo detuvo. En la ventana, una mujer se asomaba, su rostro blanco y triste, como un lamento atrapado en la penumbra. Mi padre entró con prisa, la llave giró 5 veces hasta que la puerta cedió. Revisaron cada rincón, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, un olor fétido, como de muerte y abandono, nos golpeó el sentido del olfato. Venía de una habitación al fondo, donde descubrimos 3 cabezas de gallo, marcadas con símbolos que se habían impregnado en las paredes, una escritura oculta que hablaba de un encierro impuesto por manos invisibles. La casa estaba en ruinas, como un cuerpo enfermo que guarda un secreto terrible. Mi hermana cayó enferma esa misma noche. Un vómito rojo manchó el suelo y su cuerpo se estremecía en un malestar profundo que ninguno de nosotros pudo explicar. Mamá pensó que el olor era la causa, una peste que se desvaneció poco después cuando dejamos la casa para regresar. Pero ese alivio fue efímero. Durante una visita para ayudar a mi padre con los arreglos, mientras la noche se espesaba y el viento aullaba entre las ventanas, un grito tan intenso irrumpió en la casa que pareció arrancar la calma de nuestros huesos.
Los perros del pueblo comenzaron a ladrar, como si reconocieran la presencia que se movía entre sombras. Mi hermana despertó aterrada, con lágrimas que no podían contener el miedo a la oscuridad. No había luz, el apagón nos dejaba vulnerables. Mamá salió para dormir con ella en el coche, buscando un refugio en medio del miedo que crecía con cada minuto. Este fue apenas el comienzo. La noche apenas nos había mostrado su verdadero rostro. La mudanza fue un proceso lento y pesado, como arrastrar una sombra que se niega a soltarnos. La casa nueva, pequeña y austera, parecía acogernos con una calma engañosa, pero el silencio se fue espesando con el paso de los días, como una niebla que se cuela por las rendijas y no se va. Mi hermana y yo dormíamos en literas improvisadas, en el que debía ser el cuarto que antes funcionaba como sala. Yo elegí la cama de abajo, un lugar más cercano a la tierra, mientras ella quedó atrapada arriba, como suspendida en un espacio que parecía menos seguro. La primera noche pasó sin novedades aparentes, pero el silencio fue quebrado por un golpe seco en la estructura de la litera. Desperté sobresaltado, sintiendo como el aire mismo parecía haberse espesado. Mi hermana empezó a respirar con dificultad, como si algo invisible le apretara el pecho, robándole el aire. Corrí hacia el cuarto de mamá, mi voz temblaba mientras le decía lo que ocurría. El miedo se hizo palpable, una presencia que se sentía sin poderse nombrar. Mamá trató de calmarla, durmiendo junto a ella, pero esa fue solo la primera de muchas noches en las que la oscuridad se volvió un enemigo tangible. Cada día que el sol se ocultaba, mi hermana se sumergía en un temor profundo que paralizaba su alma. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, comenzaron a reflejar un vacío, una vigilancia constante en puntos específicos de la casa, como si pudiera ver lo invisible, escuchar lo inaudible. Esa mirada era para mí un presagio, un espejo del peligro que nos acechaba. No era solo miedo infantil, era el eco de algo más antiguo y terrible. Un vecino, hombre sencillo que caminaba por la banqueta frente a nuestra casa, nos contó una historia que parecía sacada de un sueño febril. Dijo que, en más de una ocasión, había visto a una mujer vestida de blanco, golpeando las ventanas desde adentro, sus lágrimas como ríos que pedían ayuda sin voz. No era solo una visión pasajera, sino un ritual que se repetía noche tras noche. La policía misma había acudido en respuesta a los llamados de los vecinos, sin encontrar explicación alguna, solo el vacío y el susurro de una mujer que suplicaba salir. Para mi hermana, la única forma de encontrar algo de paz era dejar las luces encendidas durante toda la noche, un brillo artificial que intentaba ahuyentar la sombra que la asfixiaba. Pero había noches en las que ni la luz lograba vencer al miedo. Los golpes en la litera se hicieron más frecuentes, más violentos, acompañados de gritos que desgarraban el silencio, estremeciendo las paredes y nuestros corazones. La angustia se volvió una presencia constante, una fuerza que parecía crecer con cada aliento que tomábamos. En medio de aquella desesperación, mis padres decidieron buscar ayuda. Una persona llegó a nosotros, alguien que parecía entender ese mundo intangible que nos consumía. Nos pidió llevar a mi hermana a su casa, lejos del lugar que la asfixiaba. No estuve presente en ese momento, pero mamá me contó después que le hicieron una limpia, un ritual para apartar las sombras que la acosaban. Según nos dijeron, un espíritu femenino la había estado molestando, una presencia que no quería hacernos daño, pero que estaba atrapada y desesperada. La idea de que aquel espíritu fuera la misma mujer vestida de blanco que los vecinos veían en la ventana nos llenó de preguntas sin respuestas. El ritual terminó con la esperanza de un alivio, y por un tiempo pareció que el miedo se retiraba. Mi hermana pudo dormir sin tener que mantener la luz encendida, y nosotros respiramos con un poco más de calma. Pero esa calma fue apenas un respiro entre las tormentas.
Una noche, la oscuridad volvió a caer como un manto pesado. Mi hermana despertó de repente, incapaz de respirar, el pánico la invadió de nuevo. Corrió hacia mamá, llorando, diciendo que al abrir los ojos vio a una mujer parada a su lado, que la tomó del brazo con una fuerza fría y silenciosa. El miedo volvió a instalarse en cada rincón de la casa, más fuerte que antes. Al día siguiente, la misma persona que nos había ayudado decidió visitar la casa. Recorrió cada habitación con una mirada profunda, sintiendo la presencia que nos había acompañado tanto tiempo. Nos dijo que la mujer no era un espíritu malicioso, sino alguien que deseaba salir, pero algo la mantenía prisionera dentro de esas paredes. Cuando encontró los símbolos marcados en puertas y ventanas, nos explicó que eran barreras, trampas invisibles que la mantenían atrapada. La bruja que vivió en nuestra casa había dejado esas marcas, una prisión oculta cuyo propósito nunca supimos. Para liberar a aquella mujer, nos dijeron que debíamos deshacernos de los símbolos, borrar las marcas que encerraban su alma. Mi padre, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a lijar las paredes, a enyesar las superficies manchadas por el tiempo y la magia oculta. La noche se acercaba, y con ella, la prueba final. La noche en que terminamos de cubrir los símbolos fue una noche sin luna, como si el cielo mismo hubiera decidido ocultar su rostro ante lo que estaba por suceder. En la casa, el aire se volvió más denso, cargado de una tensión que parecía agitar cada fibra de nuestro cuerpo. Yo sentía el suelo bajo mis pies como un eco que vibraba con cada latido, una conexión con algo que no lograba comprender del todo, pero que sabía que era real y cercano. Me estaba quedando dormida cuando, de repente, la cama comenzó a moverse levemente, como un susurro inquieto que se colaba en el silencio absoluto. Escuché a mi hermana, con voz temblorosa y firme a la vez, pedir que la dejaran en paz. Aquella súplica era un grito silencioso, un pacto frágil entre ella y la presencia que ya no estaba oculta. En ese momento, el tiempo pareció detenerse y el espacio entre nosotros se llenó de una calma tensa, como la quietud antes de una tormenta. Al amanecer, la transformación era visible. Mi hermana despertó fresca, sin la sombra del cansancio que la había marcado por tanto tiempo. Sus ojos, esa vez, no reflejaban miedo sino un extraño sosiego. Nos contó de un sueño, o tal vez una visión, en la que una mujer con rostro sereno se le apareció. No hubo palabras, solo un susurro casi imperceptible, una gratitud que parecía atravesar la barrera entre lo visible y lo invisible. La mujer, decía mi hermana, se acercó a su rostro y respiró, un acto sencillo pero cargado de significado, como un adiós sellado con el aliento. Desde esa noche, la presencia desapareció. Nunca más volvimos a sentir la opresión en la casa, ni escuchamos gritos, ni vimos sombras que rompieran la quietud de la noche. Fue como si un ciclo se hubiera cerrado, dejando tras de sí un silencio cargado de respeto y misterio. Pero en el fondo, permanecía la pregunta que nadie pudo responder: ¿quién era aquella mujer? ¿Por qué la bruja rosa la había dejado atrapada? ¿Cuál era el propósito de encerrar un alma en una prisión invisible? Estas preguntas flotan en el aire, como ecos de un secreto que el tiempo y el silencio guardan celosamente. Nuestra familia quedó marcada para siempre por esa experiencia. No fue solo una historia de miedo, sino un encuentro con lo intangible que nos enseñó a respetar las fronteras invisibles entre los mundos. La casa en la Sierra de Guerrero ya no era un refugio, sino un lugar de memoria y advertencia. Un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar sin pagar un precio. Los días posteriores a aquella noche parecían bañados en una luz distinta, aunque la sombra de lo vivido aún se posaba sobre nosotros como un manto silencioso. La casa,
ahora limpia de marcas y símbolos, conservaba en sus paredes la memoria de un encierro que parecía disuelto, pero que nunca se olvidaría. En las mañanas, el canto de los pájaros parecía más tímido, como si el bosque mismo guardara respeto hacia lo que allí había ocurrido. Mi hermana recuperó poco a poco la calma, y aunque el miedo había cedido su lugar, la experiencia dejó en nosotros una herida invisible, un susurro constante que nos recordaba la fragilidad del mundo que habitamos. La vida siguió, pero nunca igual, porque habíamos visto el filo de lo oculto, y ese conocimiento cambió la manera en que caminábamos entre sombras y luces. Nunca supimos con certeza qué motivo llevó a Rosa a dejar aquel espíritu atrapado, ni si su intención era proteger, castigar o simplemente ignorar la prisión que mantenía. Lo que sí aprendimos es que en las casas, en los pueblos, en la sierra donde la tierra y el cielo se encuentran, existen realidades que se cruzan con las nuestras y que solo respetando esos límites podemos evitar la tragedia. Esta experiencia quedó grabada en nuestro ser, no como una leyenda para contar alrededor del fuego, sino como un testimonio que nace del cuerpo, del territorio y de la noche mexicana. Un recuerdo vivo que nos invita a caminar con respeto y cautela, porque en cada sombra puede haber un alma buscando su libertad o su descanso. Y así, desde la voz callada de quienes hemos sentido la presencia invisible, te comparto esta historia con la certeza de que cada relato es un portal. Un puente entre lo visible y lo sagrado, donde el misterio respira y el silencio habla. El eco de aquella mujer atrapada aún vibra en las paredes del tiempo, recordándonos que en la noche mexicana, el velo entre mundos es delgado y sagrado. En cada sombra habita un susurro, y en cada silencio, una historia que merece ser escuchada. Si este testimonio despertó en ti la memoria ancestral que nos conecta con lo profundo, te invito a suscribirte al canal Chamán, donde cada relato es una llave para cruzar fronteras invisibles. Comparte esta historia para que más almas despierten y acompáñanos en futuros relatos que recorren el alma de México. Porque en Chamán, las historias que susurran los espíritus encuentran su voz.